Alejandro o a... Hola, hola. Hola, ¿a quién te doy los permisos? ¿A quién le doy los permisos para compartir pantalla? A la doctora Monse, por favor. Así está en su perfil como Monse. Montserrat JR. Sí, doctor, dígame. Buenas noches. Ya te compartí los permisos para que compartas pantalla. Sí, permítame tantito. Ya pueden apagar sus pantallas, si gustan. Listo, doctor. Adelante. Bueno, nosotros, buenas noches, les vamos a hablar sobre la elaboración de la pregunta de investigación. El equipo está conformado por Diana Gabriela Borrajo, Luis Alejandro, una servidora, Montserrat, y Paola Blanco. Bueno, para empezar vamos a comenzar sobre definir primero qué es una pregunta de investigación. Bueno, una pregunta de investigación es la incertidumbre o la inquietud que el investigador quiere resolver realizando el estudio. Va a representar un vacío en el conocimiento y va a tener como propósito enfocar y delimitar el estudio que se va a realizar. Bueno, el origen de una pregunta de investigación va a ser por estudios previos y principalmente se da cuando los problemas clínicos surgen a partir de la práctica diaria, lo que van a originar al desarrollo de un proyecto de investigación. También es por los problemas observados en estudios previos o cuando la pregunta de investigación es diferente del interés de la investigación. Por ejemplo, en este diagrama viene el origen de la pregunta de investigación y pues surge a partir de pues una idea de algunos estudios previos o para darle seguimiento a preguntas previas, preguntas de otros estudios. Entonces, esta pregunta representa pues problemas en el aprendizaje o sí, vacíos. Y a partir de esta idea es que surge pues la hipótesis, se diseña el estudio, las conclusiones que sustentan o validan o que pueden descartar la idea inicial. Entonces, de ahí la información elaborada. Bueno, hay que tomar en cuenta las etapas de la medicina basadas en evidencia, que lo hemos estado viendo en las clases pasadas, que primero es identificar un problema clínico, después formular una pregunta de investigación. Esta tiene que ser relevante, específica y con base a esa pregunta se tiene que realizar una evidencia científica. Después se tiene que evaluar la evidencia encontrada y se tiene que implementar la evidencia en nuestro estudio. La clasificación se va
va a ser de acuerdo a su propósito, de acuerdo a la descripción, que es lo que se hizo en ese estudio. La justificación es si funcionó eso que se hizo. La clarificación es por qué funciona o cómo funciona. Para elaborar una buena pregunta de investigación, se debe hacer una búsqueda exhaustiva desde la bibliografía disponible para ver si otras personas han tenido este interés, han tenido esta misma cuestionamiento, si ya se ha publicado algo al respecto, y además esto nos va a servir más adelante pues para contactar a aquellos investigadores que ya hayan escrito algo al respecto. Y aparte, pues una revisión sistemática adecuada nos sirve para la introducción del estudio. Bueno, de acuerdo al libro y a la bibliografía nos dicen que tenemos bueno, se recomienda que tenemos que mantener la imaginación. Esto nos quiere decir que se tienen que ver cómo abordar de diferentes maneras y de cuestionarnos ciertas cosas que se han llevado o cómo se han llevado a cabo ciertos procesos. O en este caso lo podemos como ejemplificar qué terapias han funcionado en ciertas patologías. Entonces, también nos menciona que hay que dejar que la mente vuele alrededor del problema. Nos dice que tenemos que buscar un mentor, acercarnos con las personas con mayor experiencia, para que ellos nos puedan orientar en cuanto a qué son los temas de mayor interés o cómo abordarlos. ¿Cuáles son los pasos para tener una buena pregunta de investigación? Ya lo hablábamos en la introducción, que es el acrónimo FINER y otro acrónimo que es PICO. En algunas bibliografías incluso agregan una T como PICOT. Factible se refiere a conocer los límites prácticos de la investigación. Como se mencionó al principio, conocer el tamaño de la población que se quiere estudiar. Que sea interesante, es decir, un investigador puede tener muchos motivos para estudiar eso, pero la investigación debe ser concreta y debe, pues, sí, debe ser interesante. Debe ser novedoso, ético y relevante. Y para la redacción es tener en cuenta a los pacientes, la cantidad de pacientes que vamos a tener, si la intervención funciona o no. Aquí adelante tenemos otro cuadrito que nos va a explicar como con ejemplo. Y la comparación y los resultados. Ahorita tenemos otro cuadrito más adelante. Perdón, un favor. Bueno, para agregar aquí, para las estrategias para evaluar este acrónimo, es para ver si es factible nuestra investigación. Estrategias son realizar un estudio piloto, modificar criterios tanto de inclusión, opiniones de expertos, usar diseños que no sean costosos y buscar resultados comunes. Para evaluar si es interesante nuestra pregunta de investigación, tenemos que analizar si la investigación interesa principalmente a nuestros colaboradores, ¿no? Y también pues aquí en Financia. Si es novedosa, ¿cómo vamos a saber si es novedosa? Como ya lo dijo el doctor Alejandro, es conocer la literatura, obtener una guía de un experto tanto en el tema como en investigación. Entonces van de la mano esto. Si una investigación es ética, tenemos que ver que esté de acuerdo a las prácticas clínicas, a las buenas prácticas clínicas, a los principios bioéticos, que esté de acuerdo a la Declaración de Helsinki y también algo que es muy importante, que nos lo apruebe el Comité de Ética. Para ver si es relevante nuestra pregunta,
tanto para el conocimiento científico como para futuras investigaciones, es estar al día con la literatura, guiarse, como lo había mencionado en el punto anterior, de el experto tanto en investigación como el experto en el área. Montserrat, ¿puedes darle permiso para que entren? Creo que hay 2 personas que están queriendo entrar a la sesión, por favor. Sí, doctor, voy. Bueno, seguimos. El acrónimo PICO o PICOT hace referencia a los pacientes, es decir, describir las características de los pacientes que se van a incluir, describir el sexo, el lugar en el que se están tomando, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, y aquellos criterios que van a eliminar a los pacientes. La intervención es como la variable. En este apartado se tiene que describir qué es lo que se va a realizar en el estudio. Para la comparación y resultados va como de la mano. El resultado debe de ser con una escala que sea estándar, debe ser una escala que pueda ayudarnos a cuantificar cómo es que esta intervención nos da o no algún resultado. Entonces, esa es la importancia de tener como estandarizado y usar escalas de medición que nos puedan cuantificar esto. Y el tiempo, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, nos pone nos delimita el tiempo, o sea, para hacer, pues tomar en cuenta las 3 variables de la epidemiología, ¿no? El tiempo, el lugar y la persona. Entonces, en el tiempo se refiere a durante cuánto tiempo, valga la redundancia, va a estar la intervención o la estrategia de intervención. Bueno, el desarrollo de la pregunta de investigación y el plan de estudio. Primero tenemos que describir la pregunta de investigación. Tenemos que hacer un breve plan del estudio, que es lo que llamamos el protocolo de investigación. Teniendo la pregunta de investigación, vamos a poder realizar todo lo demás, o sea, nada más es ir como recabando los datos en cada uno de los apartados. Tenemos que contactar a los investigadores que hayan publicado sobre el tema, como ya lo habíamos mencionado, tanto por la parte metodológica como la parte de los expertos en el tema, ¿no? Y tenemos que el plan surja gradualmente, tenemos que ver si es factible y tenemos que ir redirigiendo, porque en ocasiones tenemos que replantear la pregunta de investigación. Ahora, dentro de las preguntas que pueden surgir, como vimos al principio, una pregunta de investigación puede surgir de otros estudios. Entonces, esto puede hacer que tengamos una pregunta o varias preguntas. Y un apartado de las referencias de las bibliografías que consultamos dice que tener varias preguntas de investigación tiene varias ventajas. Una es que generas pues, más conocimiento, que tienes más oportunidades de redirigir tu estudio y adaptarlo. Lo malo de tener preguntas, como muchas preguntas, es que aumenta la complejidad, aumenta la cantidad de variables que se van a estudiar. Entonces, plantea como la posibilidad de tener una pregunta principal y otras preguntas secundarias que pueden o no tener respuesta.
pero aquí lo ideal es tener una pregunta principal para como no aumentar la complejidad del estudio y más a las personas que estamos en formación en cuanto a la investigación. Ahora, la investigación aplicada, esto es importante. Parte del conocimiento científico se tiene, o algo de lo importante de esto es compartir, estandarizar y comparar estos resultados. Entonces, estos resultados de investigación se pueden llevar a la práctica de dos formas, ¿no? Una a través de la investigación conocida como investigación tipo 1 y otra investigación tipo 2. Ahorita más adelante tengo como a qué se refiere cada una. La investigación tipo 1 es aquella que se lleva de laboratorio a la práctica clínica. En esta se necesitan grupos controles y se necesitan expertos, un grupo de expertos que esté familiarizado con el tema. Por ejemplo, buscar en el laboratorio cuál es el gen implicado para algún tipo de enfermedad y luego llevarlo a la práctica clínica. Estos estudios requieren de que seas experto en el tema, que tengas acceso al laboratorio, que tengas acceso a los genes y después llevarlo a la práctica. Y tenemos también el tipo de investigación tipo 2, que esto es llevarlo de la práctica clínica a las poblaciones, llevarlo a las masas, que es como lo que más hemos visto cuando se hacen estudios transversales, por ejemplo, se estudia las características de la población en la práctica clínica y se ve si se pueden aplicar intervenciones a los sistemas de salud. De ahí vienen pues muchas políticas públicas del tipo de investigación tipo 2. Ambos de esos estudios o ambos tipos de investigación requieren de que sean expertos, que sean expertos en los temas y pues requiere de experiencia. Aquí vemos como un esquema en el que pone que la investigación de laboratorio se puede llevar a la práctica clínica y viceversa, y la práctica clínica nos puede llevar a las políticas públicas o a aplicarlo en poblaciones o grandes masas. Entonces, pues de ahí que lo que se comentaba al principio, que las grandes preguntas surgen en la práctica clínica. Bueno, como dato curioso, nosotros encontramos en un artículo que alrededor de del punto 7 al 18.5 se hacen, son el número de preguntas que se hacen por cada 10 pacientes que se ven en una consulta. Entonces, pues eso nos quiere decir que en el día a día podemos encontrar el problema y poder encontrar nuestra pregunta de investigación. Y pues para concluir, es de vital importancia una pregunta de investigación, ya que tiene que estar bien hecha, como lo habíamos mencionado. Es el primer paso para todo tipo de estudio. Principalmente tenemos que tener claro qué duda queremos responder y ya con esta, que nos va a orientar hacia el tipo de estudio que vamos a realizar, el tipo de estudio o diseño, el marco en el tiempo en que lo vamos a realizar y sobre todo la estrategia que vamos a llegar a cabo. De forma tanto eficaz como sencilla. Entonces, sí es importante que esté bien redactada nuestra pregunta de investigación para que el proyecto se pueda llevar a cabo y que esté bien fundamentado. Entonces, con una interrogante muy clara. Y bueno, para resumir o como las ideas principales del día de hoy, es que todos los estudios deben de empezar con una buena pregunta de investigación. Como vimos en uno de los diagramas del inicio, es el parteaguas del estudio. Nos va a decir cómo hacerlo, cuáles van a ser las características de este estudio. Las buenas preguntas surgen del pensamiento crítico, de la práctica clínica y de los problemas de la vida diaria. De ahí uno de los últimos esquemas, que la práctica clínica te puede llevar a investigación en laboratorio o a intervenciones en las poblaciones. Y lo primero a considerar es que sea el acrónimo FINER, ¿no? Que sea factible, que sea interesante, que sea novedoso, ético y relevante, con las características que ya se abordaron. Y ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Hola, tantito, ¿le pueden dar acceso a su compañera que el sistema la sacó, por favor? Sí, ok.
Ya se pudo, doc. Gracias. ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, me gustaría presentarles al doctor Juan Figueroa, que es quien va a coordinar la clase. El doctor Juan Figueroa es médico familiar, hizo maestría en ciencias médicas, está terminando el doctorado, ya es candidato a doctor, es miembro del Sistema Nacional de Investigación y de hecho participó en la elaboración de un capítulo de libro relacionado precisamente con la pregunta de investigación. Doctor Figueroa, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, buenas noches. ¿Ahí ya me escucho? Muy bien, Doc, sí se escucha. Bien, buenas noches. Bien, pues una disculpa, pero la consulta es la consulta y no pude salir un poquito antes para ver la ponencia completa. Sin embargo, pues bueno, precisamente es lo que lo comentaba el doctor Rojano, está apartado de lo que es un proceso de investigación y la elaboración de un documento que es el protocolo de investigación. Pues déjenme, les comento que cuando les lleguen a preguntar acerca de cuál es el apartado más importante de un protocolo de investigación, la respuesta es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el apartado más importante y les voy a decir por qué. Porque es a través de la pregunta de investigación que independientemente de qué etapa estemos haciendo investigación o en qué etapa del protocolo de investigación vayamos o estemos elaborando o estemos realizando, siempre hay que regresar a valorar la pregunta de investigación porque de esta manera es como la forma en la cual no me voy a perder hacia qué es lo que quiero contestar o qué es lo que quiero responder en mi investigación. Entonces, siempre que empecemos a investigar, suele pasar, sobre todo cuando empezamos a hacer un poco de investigación, suele pasar que estamos muy metidos en nuestro proceso, pero que de repente perdemos el objetivo y obviamente ese objetivo va a ser siempre contestar la pregunta de investigación. Entonces, es el apartado, considero yo, que es el más importante de un proceso de investigación, de un protocolo de investigación. Ya hicieron mención al acrónimo FINER, pero eso son, digamos que los requisitos de una buena pregunta de investigación, pero también debemos de tomar en cuenta los requisitos gramaticales acerca de hacer una buena pregunta de investigación. Es muy común, incluso en investigadores ya con cierto récord, que muchas veces queremos hacer cualquier cosa o cualquier oración la queremos convertir en una pregunta de investigación, cosa que obviamente es completamente errónea. Uno de los requisitos gramaticales es siempre, y siempre va a seguir siendo, el inicio de esta pregunta y al inicio y al finalizar la manera escrita de una pregunta de investigación, lo tenemos que iniciar con signos de apertura y cierre de interrogación. Eso puede parecer muy obvio, pero créanme que en trabajos incluso de estudiantes ya de maestría, se llega a presentar con que una pregunta de investigación solamente la ponen con un signo de interrogación al cierre, pero no de apertura. Y otra, digamos que un error muy frecuente es que, insisto, cualquier oración la queremos hacer interrogación, solamente le ponemos un signo de apertura, un signo de cierre y ya es una pregunta de investigación. No, una pregunta de investigación desde el punto de vista gramatical y técnico, pues debe tener un adverbio interrogativo. Entonces, es muy obvio, sin embargo, a ver, ¿qué adverbio interrogativo pueden conocer? Voy a agarrar al azar y no sé quién está como alumno de iPad, pero ese alumno o ese residente, cuéntame, ¿cuántos adverbios interrogativos conoces? Todos son muy buenos, Doc. Cualquiera le va a contestar. Pues voy a agarrar a alguien que, pues, es que como tienen la cámara apagada, no sé si están haciendo la comida u otra cosa. Entonces, Hola, a Doc, ver. buenas noches. Ah, eres tú, doctora, disculpa, buenas noches. No se preocupe. Cuéntame, Pues conozco. no estoy segura si son, pero creo que es la palabra con la que empezamos la pregunta.
como cuándo, dónde, como Sí. lo que nos va a llevar a preguntar, como a interrogarnos, pues, a interrogarnos, ¿no? A hacernos la pregunta. Sí, pues ya estás, doctora. Efectivamente es qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Entonces, dense cuenta que cambia mucho, gracias, doctora, cambia De mucho nada. de cómo iniciar una pregunta con un adverbio interrogativo a simplemente poner una oración con signos. Eso no es una pregunta de investigación y son cuestiones gramaticales que pues creo que todos las aprendimos desde la primaria, ¿no? Desde la educación primaria. Entonces, algo que parece tan sencillo da forma y da inicio a realizar una buena pregunta de investigación. Entonces, bueno, eso es una parte. Ahora, de todos los componentes, todos son importantes. Sin embargo, a ver, deje a la doctora Tania Rodríguez. A ver, doctora Tania Rodríguez, cuénteme, desde su punto de su perspectiva, ¿cuál sería el componente del FINER más importante? Es a lo que me refiero. Regularmente cuando, Hola, doctor. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? a ver, cuénteme, doctora Tania, ¿cuál es el componente más importante del FINER que usted considere y por qué? Yo considero que es lo ético, doctor, porque con esta letra del acrónimo, pues estamos valorando, no hay que olvidar que estamos valorando las investigaciones clínicas se llevan de acuerdo a los pacientes. Entonces nunca debemos de dejar de lado la ética con ellos, porque al final de cuentas es con quienes vamos a estar trabajando. Bueno, esa es una postura muy interesante. Definitivamente, todas van entrelazadas, todas tienen relación una con otra. Sin embargo, el aspecto ético, hay muchos aspectos que se deben de considerar ética. Primero, la ética profesional, por ejemplo, de reportar un resultado adecuado, pero acordémonos que estamos en el apartado de la pregunta de investigación. Definitivamente, el ético debe de estar implícito en todo lo que hacemos nosotros como médicos y como investigadores también. Pero hay un apartado específico de ética en donde se debe tomar en cuenta ese tipo de situaciones. En todo protocolo de investigación hay un apartado específico, pero en este específicamente de la pregunta de investigación, yo creo que lo primero que debemos de considerar cuando estamos empezando, sobre todo cuando estamos empezando a hacer investigación, es el apartado de la factibilidad. Les voy a comentar que muchos de los investigadores nuevos, cuando somos nuevos haciendo investigación, nos emocionamos y queremos hacer muchas cosas interesantes y pensamos que lo que vamos a hacer, con lo que vamos a hacer o con lo que vamos a investigar, pues va a ser algo que va a resolver un problema. De hecho, para eso se hace investigación, para resolver problemas, generar conocimiento. Sin embargo, cuando somos nuevos haciendo investigación, nos emocionamos y nuestro ímpetu muchas veces nos lleva a hacer cosas que no son factibles. Es muy común incluso con investigadores ya de cierto recorrido que lo que pensamos no suceda y entonces estemos ahí tronándonos los dedos porque no va a terminarse el trabajo, porque no vamos a calcular la muestra o no vamos a llegar al número de muestra que calculamos o no tenemos recursos económicos para poder llevarlo a cabo o no va a haber alguien que nos ayude a hacer la investigación. Entonces, la factibilidad, cuando somos investigadores nuevos, debemos de tomar a la factibilidad como uno de los puntos más importantes del acrónimo FINER. Eso también sería una pregunta que yo les haría en un examen, por ejemplo. Y aquí es muy importante, sobre todo en la pregunta de investigación, que siempre llevemos acompañamiento de nuestro mentor, que en este caso pues va a ser nuestro tutor. El tutor lleva una parte muy importante de la investigación, sobre todo con médicos residentes. Ahora, yo les preguntaría también, aquí el doctor Rojano, no sé si me dé permiso, él les va a poner un punto más, y si no se los pone, pues ya es cuestión de él, pero la pregunta sería interesante. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre un planteamiento del problema y una pregunta de investigación? ¿Quién me lo contesta? La diferencia entre una pregunta de investigación y un planteamiento del problema. A ver, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? soy Erika Hinojos. Ajá. El planteamiento del problema vendría siendo, por ejemplo, qué es lo que tratamos de resolver o qué es lo que estamos buscando. Y la pregunta de investigación sería cómo lo vamos a resolver o qué vamos a buscar para resolver ese planteamiento.
Bueno, es una buena idea, es interesante la postura que comentas, pero les voy a hacer un comentario al respecto. En la cuestión del planteamiento del problema, es eso, es una postura que nosotros vamos a hacer, es un desarrollo de una idea de precisamente el problema que se quiere resolver, de aquello que se quiere resolver. Entonces, el planteamiento del problema tiene dos momentos cognitivos. Esto es bien interesante. El planteamiento del problema tiene dos momentos cognitivos. Y el primer momento cognitivo es la identificación del problema. ¿Cómo vamos a resolver algo si ni siquiera lo tenemos identificado? Eso es muy importante. El primer momento cognitivo, pregunta de examen, es la identificación del problema. Y el segundo momento cognitivo resulta ser la forma en la cual lo vamos a redactar o la forma en la cual lo vamos a expresar. Y esto es importante también porque deben de ir conjugados los elementos de aquello que estemos considerando el problema. Un ejemplo, supongamos que yo quiero resolver en un tiempo menor la consulta médica de medicina familiar. Bueno, los elementos que yo ya necesito conjugar pues son elementos epidemiológicos, son elementos que precisamente hagan esto a un problema. ¿Cuál sería un problema? Pues el tiempo de la consulta o el tiempo de espera. Yo debo de conocer esos elementos de cuánto tarda un paciente para pasar a consulta, de cuánto tiempo le doy yo de consulta a un paciente, si ese tiempo el paciente considera que es satisfactorio para su atención o si ese tiempo es importante para el médico y es suficiente para dar una consulta de calidad. Si se dan cuenta, yo ya conseguí tiempos de pacientes y calidad en la atención, etcétera, y que eso, con esos elementos teóricos que deben de ir en el apartado del marco teórico, con esos elementos teóricos, yo debo de conjugar un planteamiento, una postura de lo que yo considero el problema. Y ya por último, el tercer momento cognitivo es precisamente la redacción de la pregunta de investigación con este conjunto de elementos que se llaman FINER, factible, interesante, novedoso, ético y en este caso relevante. Entonces, si se dan cuenta, ¿hay diferencias? Sí hay diferencias. Esto les comento porque, por ejemplo, existen documentos como el anexo 7 del CIRELSIS, porque ya cambió este anexo 7 del CIRELSIS para cómo desarrollar protocolos de investigación. Ahora ya, antes era el 2, ahora es el 7. Pues bueno, antes o ahora todavía nos dice que el planteamiento del problema puede ir plasmado en forma de pregunta. Bueno, esa es la postura de un instituto, en este caso, un instituto de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos dice cómo puede ir para ellos planteada la pregunta de investigación, que al final todos ustedes están en el IMSS o hay alguien que esté en otra institución de salud. Todos son del IMSS, doctor. Todos son del IMSS. Una posibilidad es que efectivamente el planteamiento del problema lo plasmen en forma de pregunta de investigación y ustedes van a decir, bueno, pues ya la hicimos, nada más lo plasmamos en pregunta. Pero se trata también, al ustedes estar iniciando, se trata de que también en este sentido aprendan otro tipo de formas de cómo se pueden hacer las cosas. No solamente la más sencilla, no solamente la más fácil, sino otro tipo de situaciones de cómo se pueden hacer las cosas y que esto les va a favorecer el ampliar el conocimiento para cómo ustedes ya al momento de realizarlo lo puedan llevar a cabo. Entonces, es esta diferencia. Sí puede haber una distinción entre lo que es la pregunta de investigación y el planteamiento del problema y estas serían las diferencias, los momentos cognitivos. Sí, doctor. Pregunta, retomando un poquito lo que decía de la factibilidad, ¿nos podría decir por qué? Yo coincido con usted en que la factibilidad es de lo primero que se debe dar o tiene que evaluar el médico que va a hacer investigación, pero específicamente nos podría decir por qué es importante el tamaño de la muestra con relación a la factibilidad, porque comentaba que incluso en los alumnos de maestría tienen mucha esa preocupación y sin embargo como médicos residentes nunca pensamos en ello, siempre buscamos un número que se ajuste a nuestras necesidades, no a la del estudio. Entonces, voy a platicar de eso. Claro, de hecho va a haber una sesión en el mes de junio, me toca a mí coordinarla, que tiene que ver con el cálculo de la muestra. El cálculo de la muestra
contiene diferentes elementos, sobre todo desde el punto de vista de lo que queremos investigar. Si queremos investigar una enfermedad o un padecimiento, tiene elementos acerca, por ejemplo, de su prevalencia, o tiene elementos de otros estudios que han encontrado en otros estudios, o qué se sabe de la enfermedad que queramos investigar, si es una enfermedad, porque pueden ser muchas otras cosas, condiciones que no necesariamente son enfermedad. Contiene elementos de la enfermedad, supongamos que vamos a investigar una enfermedad, y también contiene elementos de confiabilidad estadística. Contiene elementos, por ejemplo, de cuánto nosotros vamos a aceptar o cuánto nosotros estadísticamente vamos a permitir que nos equivoquemos al momento de recolectar nuestros datos, por ejemplo, o cuánto podemos permitir de equivocarnos en cuanto a los elementos o factores que se encuentran dentro de los mismos datos, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos en conjunto nos da un número de pacientes o un número de muestra, ya sea expedientes, pacientes o lo que vayamos a investigar, los sujetos de estudio que vayamos a investigar, nos da un número. Entonces, este número, cuando no se cumple este número, en automático ya nuestra investigación va a carecer de confiabilidad, del resultado que encontremos va a carecer de confiabilidad si no alcanzamos este número de muestra. Entonces, por eso es que es importante siempre, primero, ser éticos, ya lo había dicho la doctora, ser éticos en el sentido de que todo lo que hagamos pues debe ser real, debe apegarse a la realidad. Y ahí yo les comento algo, que en mi caso yo prefiero algo, digamos, que esté mal, pero que sea real, algo que esté muy bien hecho y que sea mentira. Eso yo sí se los recomiendo. Entonces, por eso es importante la factibilidad y tomar siempre en cuenta el número de muestra, que el número de muestra al final no nada más es un número, de que si no lo alcanzo, pues no pasa nada. No, sí pasa algo, porque en automático los resultados carecen de validez. Muchas gracias, Doc. Y ya nada más una última pregunta. ¿Cuál es la importancia de tener un tutor? Y yo lo he visto trabajar mucho con el doctor Víctor, que es su tutor. ¿Qué ventajas tuvo el escoger a su tutor? O bueno, cuestiones de diferentes circunstancias lo llevaron al doctor Granados, pero ¿cuál es la ventaja o qué recomendación les daría a los médicos residentes a la hora de seleccionar un tutor o un asesor? Un buen mentor. De hecho, ahí en el Hewley, el libro que el doctor les dio como base o referencia de esto, menciona, y es muy importante, y la verdad es que sí es muy importante. Yo he tenido buenos tutores, malos tutores, actualmente me encuentro con un excelente tutor, y yo creo que una de las características que ustedes deben de buscar siempre, sobre todo ahorita que van iniciando, es que tenga disposición y disponibilidad. Esas dos son esenciales, hay muchas esenciales, pero yo creo que esa es una de las más, que tenga disposición y disponibilidad. Si el tutor no tiene disposición, aunque tenga disponibilidad, pues simplemente si no tiene disposición, no va a pasar nada. Y si tiene disposición y no disponibilidad, pues nunca los va a atender. Entonces, eso es importantísimo, disposición y disponibilidad, primero. Segundo, que sea otro que es muy importante, es que el tutor sepa de lo que está hablando, sepa de lo que ustedes van a trabajar, al menos se empape un poco, porque si el médico o médica que los va a asesorar, los va a tutorear, no sabe sobre el tema, pues muy probablemente ustedes cuando tengan algún tipo de duda no van a poder resolverla. Y entonces se va a volver un juego de dos personas que no saben, entre el tutor y el alumno que no sabe. Entonces, el tutor debe tener conocimiento de metodología, debe tener conocimiento de bioestadística, al menos para que de esta manera los pueda ayudar. Y otro elemento muy importante también es, híjole, sí ya es muy personal, pero que tenga buena actitud. Hay muchos tutores que son muy groseros, que son muy déspotas, y que aunque ustedes quieran hacer un trabajo bien hecho, si el tutor es así groserón y eso, pues simplemente ni ganas les van a dar de continuar el estudio. Entonces, deben de ver ciertas características. En mi caso, yo tengo a un tutor que pues tiene la disposición y tiene poca disponibilidad, pero la disponibilidad que tiene me la brinda. Sabe sobre el tema, al menos estamos trabajando en cuestiones sobre sabe sobre el tema. Y otra cosa es que es un tipo, en mi caso, mi tutor es un muy buen tipo en el sentido de que es amable, no es grosero, es abierto a escuchar comentarios de mi parte.
Entonces, yo les recomendaría que vean eso en un tutor, en un buen mentor, porque aparte va a ser su primer acercamiento serio a la investigación, y cuando llevamos una buena impresión, nos da más ganas de hacer más cosas. Cuando no, simplemente es debut y despedida con la investigación. Entonces, he ahí la importancia de un buen tutor. Muchas gracias, doctor. Pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Daniel, no sé si gustas hacer algún comentario acerca del tema.